¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Usted probablemente ha escuchado de muchos políticos y de muchas personas en general, porque esto es eco que habla de sus convicciones, las convicciones, y que son intransables las convicciones. Pero se mueven por aquí, se mueven por allá, hacen cosas, a veces de todo tipo. Cuando hay situaciones muy determinantes, que como que rompen con la lógica, que rompen con la costumbre. Por ejemplo, el no estar de acuerdo con el propio partido por una determinada cosa y porque eso choca efectivamente con las convicciones de esas personas y hacen algo al respecto, no es algo que se vea muy a menudo. Y acaba de pasar en la comisión que estaba intentando y está todavía relacionar a el mundo indígena con el resto del país, pasó con una integrante que está con nosotros, Carmen Gloria Aravena, ex militante del Partido Republicana y hoy día independiente. Y causó noticia el hecho de que usted dijera: yo no puedo votar como me está pidiendo el partido porque creo que hicimos las cosas bien. Así es. A ver, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poquitito, ¿ha tenido algún tipo de... ¿Cuál ha sido el impacto que ha recibido usted a raíz de su decisión? Mucho más del que yo esperaba. Así. Esto fue una cosa muy interna mía. Trabajamos durante 2 años en la Comisión de Paz y Entendimiento, 8 personas, de las cuales había una diversidad absoluta. Aquí hay gente de ex-CAM, hay diputados, hay ex-intendentes, senadores, de todo un poco, ¿no? Ministros también. Y al principio era agua y aceite, porque la verdad es que no encontrábamos ni un espacio de conversación prácticamente, ¿no? Era como los extremos opuestos de la mirada respecto de una situación que ya lleva más de 100 años y que hoy día, desde el año 97, un conflicto armado que ha generado una estructura, digamos, de 10 orgánicas radicales que han destruido prácticamente, y hoy día el espíritu de la macrozona sur, especialmente la Araucanía. Entonces, con una serie de víctimas brutal. Muchas muertes, violaciones, incendios, destrucciones, pérdidas de ojos. Sería miles de personas. Bueno, y en ese contexto nos invita el presidente y la verdad es que comenzamos a trabajar con mucha, yo diría que cierto grado de desesperanza de que pudiéramos llegar a un acuerdo. Y el trabajo era harto más complejo que creíamos, y firman todos los partidos del espectro que en esa época habían. Sí, hoy día libertarios y socialcristianos no existían, sino probablemente también hubieran firmado. En ese contexto, el Partido Republicano firma, incluso sostiene reuniones con la moneda, y comenzamos a trabajar con expertos, doctorados. Diría que los abogados más expertos en políticas indígenas en Chile, y también mucha gente de números, porque esto había que cuantificarlo, porque no habían datos. Esa es la realidad, y ahí se instala impuestos internos, bienes nacionales, CONADI y nosotros, con nuestros equipos, a poder levantar una información que nos pide el presidente, que creímos que era muy fácil, pero la precariedad del funcionamiento de la CONADI, por diferentes razones, muchos temas de presupuesto, estaba todo en archivos Excel y en carpetas, en papel. Entonces hubo que hacer historia durante... recuperar todo eso. Todo, o sea, recuperar lo que se había entregado, dónde se había entregado, a quién se le había entregado. Por otro lado, revisar todos los archivos para poder entender cuánto era lo que estaba en proceso, que son alrededor de 1.200 solicitudes, más las 350.000 hectáreas que ya la CONADI debe, más todo lo que podrían pedir si la ley se mantuviera, que hoy día es llegar y llevar, para ser bien franca. Porque el 93% de todas las personas que postulan reciben el beneficio. Y además heredable per sécula. Esa es la realidad de lo que nos piden. Y por otro lado, al tema de las víctimas, que también nos pide el presidente ayuda en eso, no tenemos una sistematización, y por eso es que no hay monto, porque la verdad es que esto está en Carabineros, en Fiscalía, en diferentes lugares, porque muchas víctimas acudieron a hacer sus denuncias a diferentes lugares, pero no hay una oficina, no hay una unidad de víctimas. No hay algo que congregue, que conversen. Esa sistematización. Eso no es primera vez que pasa, ha pasado en montones de otras situaciones también, de que de repente no hay una entidad que congregue cosas que son equivalentes y que están en distintas instancias, ¿no? Claro, porque esto es 4 regiones del país.
Si bien hay una concentración de atentados en Arauco Mayeco, que yo creo que toda la ciudadanía lo sabe, hay atentados hasta hasta los lagos. Y hay atentados también en los ríos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son? ¿Qué daños tuvieron? ¿Cuántos atentados? Yo solamente he estado trabajando con una agrupación en Collipulli, en donde tengo algunos usuarios que tienen más de 250 atentados, que partieron con 1.500 trabajadores y hoy día tienen 300. Otros tienen 100, otros tienen 3, pero se les murió el dueño de casa y cosas por el estilo. Entonces, nunca, no sé por qué extraña razón, tengo que ser bien honesta, ningún gobierno, porque han sido varios, dijo, ok, ya, esta situación está ocurriendo, vamos a centralizar la información por lo menos para tenerla sistematizada. Porque los beneficios solamente se han entregado a través de Cercotec. Yo fui directora de Cercotec mucho tiempo, son beneficios puntuales para reemprender, que son, al principio eran 15 millones, después fueron 25 y ahora hasta 50 dependiendo de la pérdida. Pero si te matan una persona, si no eres emprendedor, chao, o sea, simplemente quedaste desamparado y gran parte de los juicios se cerraron sin responsable. Esa es la realidad. O sea, los casos más emblemáticos como el Cabo Naín, como la situación de los 3 carabineros, yo creo que ha habido también un doble incentivo en buscar los culpables, porque evidentemente eran personas que estaban tratando de instalar un Estado de Derecho que ha estado muy difícil. Ahora, en ese sentido, bueno, se instala la comisión y ¿cuándo advierten ustedes la posibilidad de que esta vez esto puede dar resultado y no va a ser una frustración más como todas las otras veces? Nosotros cuando llevábamos un año ya teníamos cifras duras, claridad, el escenario se ordenó. Además nos ayudó las embajadas todas, las que están vinculadas a estos temas, Canadá, Australia, Nueva Zelanda principalmente. Que tuvieron los mismos procesos. Entonces escuchamos mucho de lo que ellos habían hecho. Y no es que hayamos inventado la rueda, tengo que ser honesta, hay muchos aspectos que vamos a conversar ahora que fueron una copia adaptada de lo que podríamos nosotros proponer, porque lo que sí nos quedó claro es que esto era imposible de mantener. O sea, la ley indígena como está, tendríamos que entregar el país y toda la Argentina completa y todavía nos faltaría tierra. Entonces eso había que sacarlo. Pero tampoco podíamos decir, ya, de ahora en adelante nadie entrega nada. O sea, todo lo que debemos, lo que está escrito y timbrado, porque eso es ilegal absolutamente y eso implicaría derogar una ley. Pero por otro lado, el derecho adquirido existe, que es lo que le ha costado entender al Partido Republicano, que tú no puedes derogar una ley porque se te ocurre. Eso podría hacerlo Maduro. Solamente conozco... Lo está haciendo Trump ahora. Y lo está haciendo Trump, pero yo creo que ni Trump se atrevería a una cosa como esta, porque estamos hablando de 4 regiones del país y gente que tiene un certificado que ante tribunales internacionales le ganaría al Estado y probablemente 3 veces lo que hoy día tenemos que cumplir. Entonces, de una u otra manera, la situación es que ahí nos dimos cuenta. Primero, que habíamos encontrado como una situación real, concreta, pero que teníamos que buscar una solución que permitiera que durante 10 años se acelerara lo que demoraría 160, pero por otro lado, acotarlo a un monto que tuvimos que calcular. Y lo calculamos en función de lo que gasta hoy día la CONADI en promedio en los últimos 10 años, en función de cada familia que ha pedido. Ningún dato es al azar. Y en la realidad es que el costo son alrededor de 3.500 millones en 15 años, y los 4.000 lo extendimos porque no tenemos claridad de qué personas podrían, mientras no se cambia la ley, solicitar tierras. Pudiera ser que ninguna, fantástico, pero no lo sabemos. Por eso es que hubo un margen se calculó matemáticamente en función de la periodicidad con que se está solicitando. O sea, aquí entraron personas como ingenieros de Cambridge que nos ayudaron gratuitamente durante meses a hacer cálculos. Entonces, cuando uno dice, esta es la comisión de Moreno, es realmente denostar y de alguna manera humillar a gente del más alto nivel técnico, intelectual y con experiencia. Ninguno de los que estábamos ahí somos personas que no hemos estudiado. Yo tengo magíster, diplomado, un montón de cosas que no vamos a poner en la mesa hoy día, pero no tenemos por qué demostrar nada por lo demás, porque el trabajo ya gratuito ahora, de 2 días... Hay una cosa, senadora, que tengo que preguntarla, sí. Pero, a ver, ¿pudo usted auscultar de alguna manera cuánto sabe de verdad una autoridad nacional sobre su propio país en el ámbito de la situación indígena?
quiero ser bien humilde con esto. Cuando yo soy de la región de la Araucanía y como agrónomo he trabajado mucho, incluso he solicitado yo misma las aplicabilidades, pero yo no sabía tanto como ahora sé. O sea, esto fue como un magíster internacional, porque además aprendí mucho cómo funciona con otros países, pero yo creo que muy poco. O sea, cuando una autoridad, para quienes están escuchando, dice, nosotros no le debemos nada a los mapuches, o sea, léase la ley indígena y revise los datos que nosotros estamos entregando. O sea, es imposible, es como que tú hoy día como presidente dijeras todos los certificados, digamos, donde le hemos dado subsidio a la gente habitacional, yo no le debo nada a nadie. O sea, eso es imposible, te derrumbarían la moneda, ¿no? Porque es algo que está comprometido. Y que la única forma de cambiarlo para adelante, no lo que ya está adquirido, el derecho adquirido, es cambiar la ley. Para cambiar la ley no puede ser de un día para otro y a rajatabla. Hay que pensar en los convenios que hemos firmado, en que la paz social, una macrozona sur enorme que produce para el país también una cantidad importante de alimentos. Entonces hay muchos factores que hay que medir, pero en estricto rigor yo creo que no hay ninguna conciencia que se firmó un decreto, o sea, un tratado que es el del 169, en donde la OIT nos dice claramente qué estamos comprometiendo. Ahora, tampoco es escandalosa la interpretación, yo la creía mucho más a rajatabla y no es así. La OIT me dice, mira, si no tienes tierra, cuestión que yo tampoco sabía, yo puedo optar por dinero, puedo optar por una casa, un subsidio, una beca, cuestión que nunca se investigó. Entonces, en estricto rigor, yo creo que desde el colegio, de la universidad, de todas partes, nos hace falta entender que una ley que afecta a 4 regiones, como el caso de la mía, en donde más del 25% son mapuches, tendríamos que haberla conocido al revés y al derecho antes de opinar. Entonces, por eso me preocupa que personas que hoy día están postulando a la presidencia del país, puedo entender que no supieran antes de esto, pero si yo estoy pretendiendo ser presidente o presidenta, tengo que estudiar y asesorarme por los mejores para que me expliquen con mucha sabiduría lo que implica lo que ya el país firmó. Voy a decir algo, sí. Piñera sabía mucho, porque yo me reuní muchas veces con él, con todos los senadores, y reconozco en él, que ya no está, que él sí había estudiado, que él sí entendía. Es que el tema es extraordinariamente interesante lo que usted está diciendo, porque estas cosas, cuando son muy tensionadas dentro de un país, tienden a caricaturizarse, sí, tienden a generarse en o estás conmigo o estás con sí, ellos, estos son los buenos, estos son los malos, y por lo tanto las cosas no tienden a avanzar. Y sin embargo, aquí hubo un solo voto en contra. Sí. Y desde ese punto de vista se estuvo a punto. Y ese voto en contra estuvo siempre a favor, 4 horas. O sea, siempre. Nosotros nos enteramos del cambio de mirada de Sebastián Avillán en el minuto en que votamos a las 11:30 del 30 de mayo, que era el día tope que teníamos para votar. Lo hicimos online. Había un ministro de Fe, se hizo un trabajo muy parecido al del Senado, en donde se dio lectura a cada una de las 22 recomendaciones y íbamos votando una por una. Y en ese minuto todos nos mirábamos por las pantallas y yo le escribí a alguno y le decía, pero ¿en qué minuto Sebastián cambió de opinión? Si él construyó desde su mirada, porque cada uno tenía diferentes opiniones, él fue incluso cambiando redacciones y pidiéndonos que apoyáramos y lo hicimos. Entonces... ¿Y cuál es la explicación? No lo logro. Dicen, esto es bien feo, pero tengo que decirlo, o sea, se dice que a última hora le habrían ofrecido algún cargo político desde mi ex partido y eso habría sido una motivación para que él cambiara su posición porque se lo había exigido el partido, cosa que no me extrañaría que así hubiera ocurrido. Ahora, cuando uno está en estas cosas, estas son cosas de Estado. Y por eso es que yo tomé la decisión, después de haber trabajado responsablemente más de 500 horas físicas y muchas online, y de entender intelectualmente que esto era lo mejor, era un espacio de apertura para poder llegar a un acuerdo definitivo y en 15 años más cerrar este doloroso capítulo, había que hacerlo. Sí, usted mencionó que estudiaron casos Mucho. En otras partes. Yo me acuerdo que conocí un caso porque me tocó estar ahí, por una situación deportiva, nada que ver, pero me interesó el caso porque me lo contaron, el caso neozelandés. Sí.
que es muy, muy típico. Y ahí hubo una serie de situaciones también. Difíciles. Pero en algún momento dado, como me lo contaba esta persona, se produce si se quiere, se produce una especie de ultimátum personal, que es, oye, voy a ser yo, por razones que me dicen otros, voy a ser yo quien le ponga un tope a algo que está a punto de cuajar. Y bueno, se abrió el espectro en Nueva Zelanda, lo mismo pasó en Australia, tú mismo hablaste de Canadá, en fin, y de otros. Y de experiencia. Y acá estamos al lado. Estamos al lado. Y lo otro es que nosotros yo he sido muy dura con el tema del estado de excepción, lo he pedido siempre. Yo no quiero hablar de mí, pero quiero explicar para que la gente entienda. Yo hice la ley de usurpación. Yo la pensé en mi casa. Yo dije, esta cuestión no puede ser porque ya mi región estaba totalmente usurpada, llena de banderas, todos peleando. Y después la infraestructura crítica porque nos iban a bombardear y estaba la dinamita ahí en el puente Mayeco. Yo dije, más encima nos van a cortar el puente. O sea, ya. Entonces me empecé a estudiar y a averiguar y a buscar alternativas para poder apoyar desde lo legislativo. Pero cuando una senadora desde lo legislativo ha hecho algo, además ha apoyado plenamente el estado de excepción, ¿qué más queda? ¿Un estado de guerra? Porque es lo único más, eso es lo que nos permite la ley. Entonces, cuando tú dices, esta es la única alternativa que nos queda, o sea, una ley, una guerra interna, con todo lo que tú sabes que significa, o sea, eso sería lo más doloroso que nos puede ocurrir. Entonces, esta alternativa es mucho más sana y al final tiene un costo mucho menor del que hemos vivido. Si el desarrollo de la macrozona sur, principalmente Arauco y Mayeco, es 20 años de diferencia con el resto del país en promedio. Y perdona, tú representas esa región y vas para allá. Todos los fines de semana. Bueno, y la pregunta es, ¿qué te contesta la gente después de que hiciste este gesto? ¿Te aplauden? Sí, la gran mayoría. Se van por la vereda de enfrente? ¿Te tiran insultos? ¿Qué pasó? A ver, primero no pensé en nada de eso. Solo pensé al revés. Yo dije, si yo voto en contra, que también cuando me dijo el partido que tenía que votar en contra, y si no me expulsaban y además no iba obviamente de senadora, y no iba marcando tan mal. La cuestión que yo también no estaba tan segura al principio de año, pero después ya dije, voy a ir. Y yo dije, ¿y cómo voy al supermercado? ¿Cómo voy a las comunidades? Si yo toda mi vida soy agrónomo, yo no soy una persona, he estado en todas las comunas. Yo fui directora de Cercotec para la región. La gente me conoce, la gente más sencilla, las comunidades indígenas y todo. Yo, ¿cómo me paseo? Y la gente me apunta con el dedo y me diga, oye, pero esta es la señora que dejó votar esto, que dejó caer, porque ella quería ir de senadora. O sea, de verdad, no hubiera tenido corazón para eso, ni cabeza. O sea, no tenía que encerrarme el resto de mi vida. Porque la gente allá se conoce, no somos Santiago, somos 1 millón de personas en toda una región. Entonces dije, no estoy disponible a eso, hago lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué ha pasado conmigo? Sorpresivamente la gente me ha escrito, la gente ha ido. El otro día en la oficina, tengo una fotito ahí, llegué a trabajar como veo mi futuro hasta marzo, porque tengo que planificarme de nuevo con mi trabajo, y había un grupo de dirigentes mapuches que estaban ahí con unos regalos diciéndome que habían leído, cuestión que también me llamó la atención todas las noticias, que estaban muy entusiasmadas y que solo querían agradecer y esperar que esto funcionara. Pero como esas personas me han escrito, cientos de personas que ni siquiera sé quiénes son, porque no tengo sus contactos. Entonces digo, bueno, esto no es lo perfecto, sin duda, pero para eso está el legislador que tiene que mejorar lo que propusimos. Pero yo tengo la tranquilidad que si se hace la consulta indígena, en 6 meses estoy segura que va a salir aprobada. La gente necesita libertad. Ahora, ahí hay un punto muy interesante. ¿Qué pasa si efectivamente todos los procesos que quedan por hacer, son positivos? De alguna manera lo que te estoy preguntando es, a pesar del voto en contra que bloquea el asunto, ¿puede salir algo así? O sea, hoy día las personas están preguntando cuándo es la consulta. Queremos participar, queremos estar ahí, dar nuestra opinión. ¿Cómo no va a ser maravilloso que en vez de tener la posibilidad de tierra, tú puedas decir, mira, yo tengo 5 hectáreas, no vivo apenas porque no tengo infraestructura, no tengo equipamiento, no tengo cómo producir, soy pobre, pero hoy día me dan ese equipamiento y yo como mi vecino que tuvo los recursos puedo tener hortalizas, frutales, puedo rentar a 25 años, hacer alianzas productivas
Y si tengo 75 y no quiero vivir en el campo, también puedo elegir por otra opción que también me mejore la vida. Más encima de eso, hoy día, a petición de ellos, porque nosotros nos reunimos con 5.000 personas en los 2 años para poder entender qué querían. Entonces ahí nos dicen, queremos tierra individual y no colectiva, porque no necesariamente quiero hacer lo que todo el mundo quiere hacer. Y eso es humano, es normal. Entonces, esta propuesta le da libertad a las personas mapuches, chilenos todos, de decidir qué quieren con su futuro y con esta deuda que de alguna manera reconoce la ley indígena cuando estaba el presidente Elwin, y hoy día se cumple. La diferencia es que los grupos más extremos, obviamente, como la CAM, ya dijeron que ellos no están de acuerdo porque ellos lo que pretenden es perpetuar el conflicto, desde mi interpretación, por 2 cosas. Una, porque si no se les acaba el sentido de su existencia, pero por otro lado, porque ellos siempre han peleado por todo el territorio, por las 4 regiones para ellos. Cuestión que lo veo bastante imposible. Pero aquí hay muchas cosas que están detrás. Entonces, ver a la CAM hoy día y ver a mi ex partido en la misma posición es preocupante. ¿Y qué tanto hay gente que es mapuche, que vive en las 4 regiones y todo lo demás? ¿Qué tanto le dice, por ejemplo, a la CAM, oye, ¿sabes qué? Un poco lo que tú estás diciendo acá respecto de tu partido. Oye, aquí hay una posibilidad, esta posibilidad es cierta. Déjese de por lo menos de creer de que todas las cosas tienen que ser blanco y negro. Veamos una posibilidad. Bueno, yo creo que la presencia de Adolfo Millaur, él es una persona muy relevante en la zona de Arauco, quizás la más en términos de liderazgo para quienes conocemos la zona. Yo trabajé harto en la zona de Contulmo, Yeuyeu, con mapuches y no mapuches. El hecho de que él se haya sentado a la mesa y haya llegado a un acuerdo dice mucho, porque él es ex-CAM, él es del grupo originalmente que revoluciona la zona, pero hoy día busca caminos de paz y él nos comentó en forma más privada las muchas conversaciones que tuvo, porque él no era que tomaba las decisiones solo, de alguna manera él dialogaba con su gente respecto de las cosas que iban avanzando. Hoy día la diputada Nullado también representa un sector de conflicto en la zona donde ella vive, en Osorno, que ha sido un nudo muy complejo de solucionar en esa zona, y que quizás la zona más compleja es esa. Entonces, de una u otra manera, el mismo senador, ¿cierto?, Huenchumilla, un senador que ha sido un defensor permanente del tema del pueblo mapuche, pero que hoy día ha aceptado muchas de las propuestas que nosotros hicimos, que no le fue fácil. Yo le digo que no fue fácil, fue difícil para él, pero hoy día él también tiene una vinculación con las comunidades indígenas grande. Una última pregunta, senadora. ¿Cómo ve lo que viene? ¿Lo ve con algún grado de expectativa o esperanza? ¿Lo ve como, pucha, esto hasta aquí llegamos y topamos? ¿Cómo lo ve? A ver, lo primero es que yo creo que la clase política a la cual yo represento va a tener que esperar con calma que se haga la consulta. Yo creo que el presidente Boric no puede en ningún minúmetro pensar que eso no lo puede hacer. De hecho, tiene el presupuesto para hacerlo y quedó con una pauta de consultas que nosotros también elaboramos. Quedó además un equipo pequeño, pero de seguimiento que se le aprobó en el presupuesto para esa carta Gantt que nosotros armamos para lo que viene. Después de esa consulta, que va a ser probablemente a la segunda vuelta de la presidencial, el país va a saber lo que opinan las 4.500 comunidades indígenas que viven en la zona. En ese momento van a haber dos soluciones. Seguir con esto y empezar a presentar los proyectos para modificar la ley indígena con todas las modificaciones que quiera hacer el Congreso, o simplemente haberse perdido la oportunidad de no haber hecho nada y no hacer nada y seguir con estado de excepción. Ahora, ojo, las expectativas que se generen con la consulta, si es que sale positiva la consulta para el pueblo indígena, no veo cómo un presidente podría ir en contra de lo que opinan una cantidad gigantesca de habitantes de 4 regiones por porfía. No lo veo cómo. Ni tampoco ningún candidato podría decir, sabes que me da lo mismo lo que opinen en la consulta, yo no voy a hacer nada. Entonces, cada atentado, cada muerte va a tener responsable. Última pregunta que tiene que ver contigo directamente. ¿Qué tanto te ha afectado a ti
el que hayas salido a raíz de una decisión como la que tomaste, entendiendo que los políticos necesariamente, que representan regiones o representan otras personas, necesariamente tienen que estar siempre en conexión con su territorio. A ver, pasé por varias etapas. La primera, yo diría, de tristeza y de angustia por no poder transferirle a mi partido y a sus directivos el hecho de que esto era una oportunidad. Pero después en el camino, en mi última conversación con José Antonio, que fue muy transparente, me dijo, nunca podríamos aprobar esto. Estamos en una carrera presidencial, quizás en otro momento podría haber sido. Lo entendí. Buen entendedor, pocas palabras. Y eso me dio un poco de pena, porque quizás dije, yo me imaginé, dije, estoy en el lugar correcto, no veo lo que el resto ve, pero yo seguí mi camino y dije, bueno, asumí las consecuencias, escribí una cartita y a las 4:30 de la tarde del día que tenía que firmar, renuncié por el CERVEL, mandé mi carta, me dio pena, pero bueno, había que seguir. Y hoy día, después de todas estas cosas buenas que han pasado también, de valorar el gesto, hoy día estoy como aterrizando en la realidad de lo que implica. Tener que cerrar la oficina, cerrar algunas oficinas. ¿Pero tienes ganas de volver a la política contingente? No lo sé. Yo soy una persona que he dedicado mi vida al servicio público. He estudiado harto, he trabajado mucho. En todas las cosas que he estado he sido muy entusiasta. Me encanta el trabajo en temas de emprendimiento, desarrollo, municipios, economía. Yo creo que voy a dejar tengo que buscar alternativas de no quedarme sentada en mi casa mirando tele, digamos. Es bueno mirar, pero no podemos estar en eso. Pero hay que ver, yo creo que hay que dejar que un poco decante esto y yo voy a seguir defendiendo este trabajo estas últimas semanas porque estamos preocupados los comisionados. Nos estamos mandando información todos los días. Yo voy a pedir una reunión online para ver cómo estamos, porque igual decaen los ánimos con esto. O sea, quizás no nos enamoramos del producto, pero sí creímos que íbamos a tener un poco más de apoyo y efectivamente ha sido más difícil de lo que creímos. Senadora Carmen Gloria Un gusto haber estado aquí. Pero muchas gracias por habernos compartido gracias. sus posiciones y pensamientos respecto de una situación que, una vez más, entra en una instancia de duda. Sí, absolutamente. Desgraciadamente. Veamos qué sucede. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana aquí, en Última Mirada.